Vamos a comenzar entonces con la grabación. Buenas noches. Iniciamos la grabación de la clase número 3 relacionada al estadio 1, tema 1, la generación del 80 y la formación del Estado Nacional, del programa de contenidos de el espacio curricular Historia y Política Educacional Argentina. Como ya les había comentado recientemente, como introducción a la clase, lo que vamos a analizar ahora detenidamente son dos aspectos fundamentales. Primero, el conjunto de leyes, que se van a llamar leyes laicas, que en este tiempo se van a sancionar. El Congreso de la Nación va a sancionar por influencia de ese movimiento político que se llama roquismo, y que se conocen como leyes laicas porque son leyes que se sancionan desde el Estado-Nación recientemente constituido o en proceso de constitución y que no tienen antecedentes, no ningún antecedente histórico, son leyes sumamente nuevas, son leyes que se toman fundamentalmente de la Quinta República, de la Tercera República Francesa, son leyes que tienen inspiración en la Revolución Francesa precisamente y en el laicismo político de esa revolución, ¿no? Razón por la cual se van a llamar también las leyes laicas. ¿Me van siguiendo? Entonces, ¿para qué sirve una ley? Sería la pregunta. ¿O qué significa la ley? ¿O por qué un Estado necesita de determinadas normativas? Primero, como forma de control social, y segundo, como manera de unificar lo que se llaman las conductas necesarias para la vida de relación. Por ejemplo, nosotros tenemos normativas, y vale la pena aclarar lo que es una normativa y por qué se diferencia una normativa de una ley. La normativa es lo que se aprende a través del derecho natural, o sea, a través de aquello que no necesariamente se escribe o que no lo sanciona un parlamento o que no lo sanciona como texto escrito un poder del Estado o que no lo sanciona la legislatura o la intendencia en Tucumán. Esas son las llamadas leyes naturales o son las normas. Muchas de ellas no están escritas, pero nosotros las respetamos, ¿no? Entonces, pero para hacer explícita esa condición y ese proceso de unificación y esa forma de control social en los habitantes de un determinado Estado-Nación, el Estado-Nación se reserva como poder del Estado lo que se llama el poder legislativo, que sanciona las leyes y que son de cumplimiento obligatorio. Las leyes y los derechos son de cumplimiento obligatorio. Los derechos se gozan, se disfrutan, como el derecho a la educación pública en la Argentina, y las leyes se cumplen. Por eso en este tiempo comienzan a sancionarse leyes muy importantes, como por ejemplo en 1881 la ley del peso moneda nacional, en la cual se establece que todos los argentinos a partir de ese momento van a establecer las transacciones comerciales en una sola moneda de validez nacional, que es el peso moneda nacional, en billete de papel. Aclaremos esto porque esta ley va a suprimir la circulación de todas las monedas y va a imponer en la sociedad la circulación de lo que se llama el dinero impreso en papel moneda. ¿Por qué? Porque el respaldo oro de ese papel va a estar en lo que hoy se conoce, ¿no es cierto?, como el Banco Central de la República Argentina, donde cada billetito que ustedes tienen en el bolsillo tiene una moneda que lo respalda, una moneda oro que lo respalda, si no sería un papel sin ningún valor. Bueno, la ley del peso moneda nacional va a significar la unificación de la circulación de los activos, de los dineros, de las transacciones comerciales, de los préstamos, de todas las operaciones comerciales, tanto nacionales como extranjeras, en el territorio nacional. ¿Por qué decimos eso? Porque en ese tiempo circulaban muchas monedas. Circulaban, por ejemplo, acá en el noroeste los pesos bolivianos, en Corrientes circulaban las monedas de cuero, ¿cierto? En toda la parte central del territorio, Córdoba, Rosario, Santa Fe, todas las provincias del centro circulaban los patacones, en Buenos Aires circulaban los pesos fuertes. Entonces, así como hay unidad nacional, unidad territorial, unidad política, también
comienza a haber una unidad en las transacciones comerciales legales y formales y acordadas por el Estado. Y todas las monedas llamadas que yo he mencionado dejan de tener valor. Incluso los ingenios azucareros, ya que estamos acá en Tucumán, emitían monedas que se llamaban monedas, ¿no es cierto?, macuquinas, monedas contaminadas, que eran los vales en las proveedurías, y, ¿no es cierto?, los sometían a deudas impagables a los trabajadores, porque el trabajador nunca podía pagar el vale ese que le daba la proveeduría, y le daba vales, ¿no es cierto?, para mercaderías, y nunca lo podía pagar porque no disponía de monedas o de activos para hacerlo. Y porque no recibía sus saberes, sus salarios, en peso moneda nacional, ¿no? Entonces es muy importante el tema de las leyes cuando uno habla del Estado-Nación, y sobre todo estas leyes que son las llamadas leyes roquistas, leyes laicas o leyes del 80. La otra ley muy importante es la ley del sistema de pesos y medidas, que se sanciona un año más tarde, en 1882, donde se adopta el sistema de pesos y medidas francés. Se dejan afuera el sistema de peso y medida español, el sistema de peso y medida inglés, y nos quedamos con el sistema de pesos y medidas francés, que es el metro, el litro, el kilo. Es decir, todas las medidas de longitud, de superficie y de volumen se unifican alrededor del sistema nacional de pesos y medidas que proviene de Francia y que nosotros lo adoptamos. Y de ese momento se produce otro proceso de unificación simbólica del Estado-Nación, porque todo el mundo ya cuando va al almacén pide un kilo de yerba, en ese tiempo un kilo de azúcar, un litro de leche, ¿no? Quiero comprar un metro de tela, y si tiene que medir en metros cuadrados, voy a comprar un metro cuadrado de piso, y si quiere medir volumen, voy a comprar, ¿no es cierto?, 100 litros o 10 hectolitros de vino, ¿no?, los viñateros de Mendoza. Entonces se produce otro proceso muy importante de unificación de las conductas socialmente necesarias de la vida de relación, y entonces, no sé si se van dando cuenta, se va construyendo eso que se llama la unidad simbólica de Estado-Nación. Es decir, toda la gente, o la mayoría de las personas, ya no mide ni en acres, ¿no es cierto?, ni en pies. Ustedes van a ver que si algún día han hecho un viaje aéreo, como todavía el sistema que predomina en los vuelos aéreos es el sistema de pesos y medida inglés, ustedes van a ver que cuando van arriba del avión, el piloto dice, estamos a 10.000 pies de altura. Y vos no sabés, en realidad estás a 4.000 metros de altura, porque el metro, ¿no es cierto?, es un tercio de un pie. Pero así te dicen, porque ellos todavía se manejan con el sistema métrico en los vuelos aéreos, ¿no?, ingleses o anglosajones, para decirlo de alguna manera. Otra ley que es fundamental es la ley del año 1883 de el registro civil. Sí, señorita Torino, actualmente, ¿qué acaso usted que compra? ¿No compra un metro de tela o 2 metros de tela cuando se va a hacer un vestido? No compra. Siempre seguimos hablando de metro, de kilo, ¿no? Usted va, o gramos, 1.000 gramos, usted va al súper y ve las bolsitas esas envasadas cuando compra queso, por ejemplo, y dice son 700 gramos de queso, entonces y tiene una relación con pesos, ¿no? Lamentable va a ser el día en que paguemos, aunque lo estamos pagando a precio dólar, al kilo de queso, pero bueno, eso ya es otra historia. La otra ley muy importante de 1883 es la ley de registro civil, o registro nacional de las personas. Hasta antes del roquismo, durante 400 años de dominio colonial, los nacimientos se anotaban en las iglesias, luego del bautismo. Los casamientos eran por la iglesia una vez que se había comprobado que la mujer era casta y pura y que el hombre no tenía ningún registro previo de tener una mujer, porque estaba prohibida la bigamia, ¿no? Pero sobre todo este tema cae en un prejuicio muy terrible, que era la condición de la mujer como doncella. Si no, no podía celebrarse el casamiento. Y luego, ¿no es cierto?, la muerte se producía, las defunciones se enterraban en los llamados campos santos, donde solamente se enterraban a los católicos, y a todos aquellos que eran de otras religiones, de otros credos, incluso de otras razas o de otras culturas, no se lo permitía.
Como nota de color les cuento, si ustedes van al salón de arriba de nuestra escuela, en el salón de profesores que está en la planta alta a la altura del patio central, van a ver que ahí está el retrato del primer director de los que trajo Sarmiento, que era el único matrimonio norteamericano que vino acá a Tucumán, que era George Stearns y su esposa, cuyo nombre no me acuerdo, ¿no? Y que fue designado director en 1875. Su esposa murió de tifus acá en Tucumán. Cuando él la va a enterrar, le ofrecen enterrarla fuera del cementerio, o sea, en la vereda, fuera del muro del cementerio, porque esta señora, como era norteamericana, era protestante. Claro, no estaba sancionada la ley del registro civil, que retomando luego del ejemplo, bueno, él tuvo que andar con el cadáver insepulto hasta Entre Ríos, ¿no? Padeció mucho este señor Stearns hasta que pudo enterrar a su esposa y renunció al cargo en la Escuela Normal Juan Bautista Alberdi de San Miguel de Tucumán en 1877 y se volvió a Estados Unidos viudo. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Porque la ley de registro civil va a ser muy importante porque no hay ningún estado que se precie de tal que no controle la variable más importante y la riqueza más importante que tiene, que es su población. La riqueza de un estado no está ni en el oro, ni en la plata, ni en los minerales, ni en el petróleo. Eso pueden creerlo algunos pragmáticos de la economía. Su mayor riqueza son los seres humanos, es su población. Por lo tanto, el Estado, y esto se llama en la ciencia social, una ciencia que se llama demografía, estudia el flujo de su población, la cual siempre tiene que tener una tasa mayor de natalidad que de mortalidad. Bueno, fíjense que ahora con la pandemia se está inclinando esa balanza y progresivamente crece la tasa de mortalidad y decrece la tasa de natalidad. ¿Por qué? Porque la gente tiene mucho miedo a tener chicos en una situación y al mismo tiempo mucha gente se está muriendo producto de la pandemia. Entonces, volviendo a los años 83, el Estado-Nación que se plantea, bueno, ¿cuántos habitantes tenemos? Va a mandar, ¿no es cierto?, a realizar el censo, el segundo censo nacional de población, ¿no?, del año 1884, otro en 1895, el primero va a ser en 1869, para establecer cuántos habitantes éramos. Pero además porque había otro problema más con la población. Comenzaron a llegar desde 1860 una enorme cantidad de inmigrantes, tanto europeos, ya lo hemos dicho en las clases pasadas, como de los países limítrofes. Entonces, era fundamental tener una ley, sancionar una ley que establezca, primero, que todo nacimiento se va a registrar en el registro civil, como así los datos filiatorios de sus progenitores. Porque no se olviden que en esa época muchas madres morían de parto, se llamaba. Y era como que la ciencia no estaba tan avanzada. Muchos casos de eclampsia, muchos casos, ¿no?, de problemas que había con una falta absoluta de control con los embarazos, hacían que muchas mujeres, Alberti, por ejemplo, declara en su fe de edad que su madre murió de parto. Bueno, nadie muere de parto. Murió porque no había, los avances de la medicina no podían controlar esto. Entonces, se hacía fundamental que el Estado controle a partir de esta ley en el registro civil todos los nacimientos de varones y niñas, ¿no?, a partir de ese momento. Y luego estaban autorizados a ser bautizados y a que ese nacimiento, si así querían los padres que podían ser católicos, los registren en su parroquia o en su sinagoga o en su, ¿no es cierto?, iglesia metodista, si eran de otros credos. Y lo mismo va a pasar con el matrimonio. El matrimonio antes solamente se celebraba por la iglesia y a partir de 1883 ningún cura podía casar si en primer lugar los cónyuges no disponían de la papeleta que les entregaba el registro civil, mediante la cual esos dos, esa pareja, había, ¿no es cierto?, expresado el consentimiento de hacerlo mediante lo que se llamó la ley de matrimonio civil.
Y eso además le daba toda la prerrogativa a los niños que iban a nacer de esa unión, porque esos niños tenían el carácter y el respaldo legal de un matrimonio formalmente constituido por la ley. Y en tercer lugar, una vez fallecido, van a aparecer y se va a sancionar en ciudades mayores a 3.000 habitantes, que también se sanciona la ley de municipios, donde toda ciudad en el país mayor a 3.000 habitantes va a ser un municipio que va a tener poder propio, una intendencia, concejales, como tenemos nosotros, y ahí se van a instalar los llamados cementerios municipales, cambiándole el nombre de Camposantos, porque a partir de ese momento en los cementerios municipales van a ser enterrados católicos, judíos, maometanos, ateos e incluso los que se suicidaban. Acuérdense que para la Iglesia Católica era un pecado muy grande suicidarse, y a los que se suicidaban los enterraban parados para que no descansen, ni siquiera después, ¿no es cierto?, de haberse muerto. Entonces, la ley de nacimiento, el casamiento, o sea, la reproducción y la muerte, los tres ciclos de la vida humana, nacimiento, reproducción y muerte, a partir de este momento van a estar controladas por el Estado-Nación y la sociedad civil. Esa es la ley del registro civil, y que es muy importante porque a partir de este momento el Estado va a saber cuántos ciudadanos nacen, cuántos se reproducen y cuántos mueren. Entonces, fíjense, se van a llamar leyes laicas. ¿Por qué? Porque acá no interviene este poder tan importante, ¿no es cierto?, esta institución tan importante que es la Iglesia. Intervienen los poderes de la sociedad civil. Y yo estoy mencionando algunas, voy a mencionar, no son todas, pero menciono las fundamentales, como por ejemplo, y con esto termino los ejemplos de las leyes, aunque hay muchas más, ¿no? Tenemos la ley de lo que se conoce como la reforma y la sanción del primer Código Penal en la Argentina. Ustedes acuérdense que en el año 1869 Dalmacio Vélez Sarsfield, que no es un club de fútbol sino un legislador de origen cordobés, sanciona en la Argentina el primer Código Civil, que quiere decir, ¿no es cierto?, el Código de Convivencia Social. Pero faltaba una ley que sancione, que establezca penas a quienes violaban el Código Civil. Entonces, por primera vez en el año 1884 se sanciona en la Argentina el primer Código Penal argentino. ¿Qué quiere decir eso? Se establecían penas para quienes violen las leyes, para quienes maten, para quienes roben, para quienes, ¿no? En fin, sean los que violentan las normas establecidas para la convivencia social. Lo digo esto porque también en la Argentina había una multiplicidad en las provincias de sanciones, por ejemplo, a los ladrones, ¿no? Primero, la sanción era una sanción que estaba relacionada a lo físico, aparte de el encierro o la cárcel. Por ejemplo, había en Corrientes, se usaba a los ladrones cortarle un dedo, en Salta se le cortaban las orejas, ¿no? En Catamarca se los agarraba a latigazo a los ladrones. Entonces, la ley del Código Civil lo primero que suprime es lo que se llama la tortura corporal o la sanción corporal, ¿no? El castigo corporal, agarrarlo a latigazo, ponerlo en el cepo, ¿no? O como les decía, si a los ladrones hicieran, sobre todo negros, esclavos, peones o de las clases bajas, se les amputaba, ¿no es cierto?, un dedo de la mano, se le cortaba la oreja. Bueno, todo eso prohíbe el Código Penal argentino y unifica las penas en todo el territorio de la nación, ¿no? Ya no más latigazos, ya no más castigos físicos, y ahora el castigo va a ser sobre esa dimensión simbólica del ser humano que se llama libertad. Es decir, comienzan a construirse las cárceles en la Argentina, las grandes cárceles. Acuérdense, acá en Tucumán, la cárcel de Villa Urquiza es de 1905, esa enorme cárcel que tenemos, y va a establecerse a través del Código Penal que todo aquel que viole o infringe una ley va a recibir una pena de reclusión y de supresión de su libertad. Ya no más golpe, eso es mentira. Ustedes han visto que
La policía por ahí sigue siendo violenta, por ahí sigue siendo de gatillo fácil. Lo mismo también que los llamados delincuentes o las bandas que roban, cada vez son más violentas. Entonces, en ese tiempo se establece que la sanción y el castigo va a ser sobre un derecho del ser humano que está en el artículo, creo, 23 o 22 de la Constitución Nacional, que es el derecho a circular libremente por el territorio de la República, y ese derecho es un derecho constitucional. El Código Penal abolía ese derecho constitucional y según el delito que haya cumplido se establecía una pena, y esa pena lo que grababa era tu imposibilidad de circular libremente y por lo tanto ibas recluido a un lugar que era una prisión. Y además se unificaban las penas en todo el territorio nacional. Si en San Luis se le daba 2 años a un ladrón por robar una casa, en Salta, en Jujuy, en Buenos Aires se hacía lo mismo. Entonces, fíjense cómo las leyes van unificando las conductas socialmente necesarias de los seres humanos. Bueno, obviamente que vamos a cerrar este tema con la sanción en el año 1884 de la primera ley nacional de educación común en la Argentina, que es la ley 1420, y esa sanción se produce el 8 de julio de 1884 por el Parlamento Nacional. Y esa ley establece los 4 principios fundamentales que son gratuidad, obligatoriedad, laicidad o laicismo, o si ustedes quieren, neutralidad religiosa, y gradualidad. Y esta ley, que es la ley que a nosotros nos interesa porque es fundamental, es la ley que va a gravar por primera vez, que va a establecer por primera vez normas claras y diferenciadas de cómo va a ser el primer eslabón de la educación en la Argentina, que es el nivel primario. Por eso también se llama Ley Nacional de Educación Común, Ley Nacional de Educación Elemental, ¿no? Ley Nacional de Educación Primaria. Y está pensada, como lo había hecho ya y lo había planteado ya Eduardo Wilde con la ley de 1883 de población escolar, para los niños y niñas de 5 a 14 años. Entonces, tenemos la ley de población escolar del 83 y en el 84 ya tenemos la Ley Nacional de Educación Común número 1420, cuyos principios son los enunciados y donde se establece claramente que va a ser una educación que incorpora niñas y niños a la educación, no a la escuela, al primer eslabón del sistema, al primer nivel del sistema, porque hay que aclarar lo que recién el nivel inicial se crea casi 20 o 30 años después. De hecho, el primer jardín de infantes en la Argentina data de 1897 en la provincia de Tucumán, ¿no? Entonces, bueno, todavía el nivel inicial está en pañales, está muy ligado y pegado a las escuelas y no se diferencia como un nivel autónomo como es ahora en el presente. Hago esta aclaración por si hay alguna alumna del nivel inicial que esté escuchando y va a ver cómo recién en el siglo XX, y le digo más, acá en Tucumán, después de los años 40, aparece ya diferenciado o bien diferenciada la oferta de educación primaria y la oferta de educación inicial. Entonces, ¿por qué hablo de todas las leyes? Fíjense, porque todas estas leyes van construyendo algo que es fundamental: el universo simbólico o la dimensión espiritual de ese Estado-nación, o lo que se llama también la dimensión que construye la identidad de nosotros los argentinos, el sentido de pertenencia, o eso que se llama la cultura nacional, porque en la escuela se van a enseñar no solo los saberes científicos, como va a establecer la ley 1420, sino matemática, lengua, historia, a eso me refiero, y no solo se va a excluir la enseñanza de la religión de los horarios de clase, y se va a establecer en su artículo 8 que las clases se van a dictar antes o después de las horas formales de clase por los ministros de cada culto. Digamos que la ley establecía 2 cosas. Primero,
sacaba la religión del currículum escolar como saber formal y obligatorio y lo transformaba en un saber optativo y secundario que se dictaba fuera de las horas de clase. Y no solo aceptaba que el saber religioso tenía que ser la religión católica, apostólica y romana, sino todas las religiones a las cuales pudieran pertenecer los niños. Podrían ser, vuelvo a repetir, judíos, podrían ser mahometanos, podrían ser protestantes, como le pasó a George Stearns cuando no pudo, ¿no?, enterrar a su esposa por su condición de norteamericano y protestante. Y eso hacía que la escuela se abra todo ese proceso inmigratorio, y el concepto de escuela abierta, el concepto de escuela inclusiva es propio de este tiempo histórico. Pensemos que si en una escuela solamente predominaba un credo, una sola religión, muchísimos hijos de inmigrantes, muchísimos hijos de criollos, muchísimos hijos de indígenas, de negros, de zambos y mulatos, capaz que no iban a ser recibidos por una cuestión de sectarismo religioso. Así pensaba la gente del 80, y por eso en el artículo 8 estableció que, vuelvo a repetir, los contenidos escolares llamados supersticiones, creencias, ¿no?, religiones y todo lo demás que no se consideraban saberes científicos, no se incluían como parte del currículum escolar ni como saberes formales de la escuela. A partir de este momento, los saberes formales de la escuela van a ser matemática, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, moral y civismo, y sobre todo la enseñanza en lengua de lo que se llamó en ese tiempo el idioma nacional. Y ese es otro factor unificador de la conciencia, unificador del espíritu, unificador de las diferencias y las diversidades. El idioma oficial que va a adoptar el Estado Nacional Argentino, constituido en el 80, va a ser el castellano castizo o el español castellano, ¿no? Ni va a ser de las regiones, ¿no es cierto?, gallegas, ni de las regiones, otras regiones de España, sino de la región del centro de España, que es la llanura castellana o es el español castizo, ¿no? Entonces, con una lengua unificada, con el sistema de pesos y medidas unificado, con la ley de registro civil, con la ley que sanciona, ¿no?, el no respeto o las faltas, ¿no es cierto?, o los crímenes a toda la población, ya tenemos un proceso muy importante de unificación del Estado en una dimensión simbólica y espiritual muy importante. ¿Cuál va a ser la herramienta de ese proceso de unificación, que también se llama proceso de construcción de la homogénesis social en nuestra sociedad frente a toda la diversidad o heterogénesis social existente? El instrumento, la herramienta fundamental va a ser la escuela primaria. ¿Y por qué? Porque, por lo que hablé recién, ¿cuál es el primer principio de la ley 1420? La obligatoriedad. No le preguntan a los padres si quieren o no mandar a su hijo a la escuela. El Estado lo obliga y la ley establece las sanciones que va a haber para los padres que no mande su hijo a la escuela. Y las sanciones en ese tiempo, sí. Disculpe, con respecto a eso que usted acaba de mencionar de la obligatoriedad, yo tenía una duda, porque bueno, acá leyendo lo que son los principios de la ley 1420, menciona de que no es obligatorio en realidad ir a la escuela, en el artículo 5, si no me equivoco, porque también podían educar los padres o los tutores o los responsables en su mismo domicilio. Así ¿Eso es así? Así es, pero ¿cuál era el problema? Que eso no ocurría porque había un altísimo índice de analfabetismo que queda claro en el Censo Nacional de Educación, y si usted después lee las reformas a los artículos que se establecen en el texto original de la ley, se establece ya no como ley, sino como formas de reglamentación y aplicación de esa ley, lo que se llama
la utilización del poder de policía del Estado para imponer la obligatoriedad y transformar la obligatoriedad como sentido común. Y si usted repasa los articulados de la ley, va a ver cómo, creo que en el artículo, no sé si 42 o 32, se establecen las penas para que aquellos padres que no manden su hijo a la escuela, ¿no? Y una de las penas fundamentales era, primero, un apercibimiento. Los responsables, ¿no es cierto?, los representantes de la sociedad civil y de la sociedad política en cada comunidad, pueblo o donde habitaban o paraje donde habitaban las personas, llámese juez de paz, llámese comisario, llámese incluso el mismo sacerdote o llámese el representante, ¿no es cierto?, de lo que en ese tiempo hoy se llaman los delegados comunales, los notificaba a los padres. Y las sanciones eran tres. Primero, un apercibimiento. Segundo, una multa. Y tercero, cárcel. Un mes de detención como sanción al llamado, ¿no es cierto?, responsable legal, tutor o encargado. Ya saben ustedes que a los chicos no siempre los crían los padres. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a que las obligatoriedades, las conductas sociales, muchas veces se imponen por la vía de la coacción. No es que te dicen a vos, bueno, si usted quiere, mándelo, como pasa ahora con la pandemia. No, bueno, si usted quiere, use barbijo, si no, contagia a miles, no se cuide usted ni se cuiden los demás, vaya a todas partes, ¿no? Yo creo de que, yo por lo menos pienso que el Estado tiene que ser mucho más enérgico con esto, porque, bueno, a mí se me han muerto 2 colegas esta semana en la facultad, ¿no? Tengo a mi propio auxiliar de estudiantil de mi cátedra, lo tengo enfermo con COVID y él ni sabe cómo está. Y estamos rogando todos de que él no tenga síntomas graves. Bueno, yo creo que el Estado muchas veces tiene y debe tener la facultad de intervenir con mayor decisión, con mayor energía, estableciendo lo que se llama la coactividad, o es decir, el uso de la fuerza, para imponer las conductas socialmente necesarias, como se impuso en los años 80, 90, ¿no?, hasta que eso se transforma en sentido común. ¿Qué quiere decir eso? Han pasado 130, 140 años de la sanción de la ley y hoy fíjense ustedes cómo funciona en la mentalidad de toda pareja que tiene un chiquito, de todo padre y madre que tiene un chiquito de 3 o 4 años. ¿Cuál es su preocupación? ¿A qué jardín va ahí Juancito? Ya no hace falta el Estado, ya no hace falta lo punitivo, ya no hace falta que te golpee la puerta el oficial de justicia y te diga, usted no está mandando a su hijo a la escuela. Ya se transformó en sentido común. Bueno, entonces, ¿qué es lo que intentan la sanción de estas normativas? ¿Y qué es lo que intentan a través de establecer un sistema de coactivo donde se ejerce el uso de la fuerza, lo que se llama el poder de policía del Estado? Es instalar sentidos comunes. Instalar sentidos comunes, por ejemplo, positivos. Es lo que nosotros en educación llamamos la construcción del sentido común dado por el sujeto pedagógico. ¿Cuál es ese sentido común? Que todo chico en la Argentina, de la condición social que sea, del sexo que sea, de la ideología que sea, de la raza que sea, sabe que a los 4 años tiene que iniciar su escolaridad formal. Ese es un sentido común positivo, pero no es fácil. Y acá lo dijo la compañera, incluso al principio se les delegaba la posibilidad de que los padres puedan educar. Incluso había en ese tiempo también, señorita Ledesma, lo que se llamaban los consejos escolares, que eran padres que se organizaban a través de las cooperadoras escolares, que también lo establece la ley para educar a sus chicos. Pero ¿cuál era el problema? Muchos padres no sabían matemáticas, no solo eran iletrados, analfabetos, no sabían lengua, no sabían historia, no sabían ciencias sociales. Sí. O sea que en un principio sí se cumplió esto de que los padres podían educar y después cuando se han dado cuenta de que realmente Claro. no funcionaba, habían empezado a obligar. Claro, porque además toda ley, señorita Torino, no es que porque vos la sancionás con la letra ya se aplica en la sociedad, ¿no es cierto? Pasa un tiempo hasta ver cómo reacciona la población, cómo se acomoda la población,
cómo responde la población. Las normativas son orientadoras de lo que yo digo, de procesos de construcción de lo que se llaman los sentidos comunes. ¿Qué son los sentidos comunes? Aquellas conductas que están internalizadas en nosotros, que nosotros no sabemos de dónde vienen, pero que nosotros las cumplimos. Como por ejemplo este ejemplo que daba, ¿no? ¿Qué matrimonio en la Argentina, mínimamente, no digo que no hay excepciones, mínimamente lúcido no dice cuando tiene un chiquito de 4 años, bueno, ¿a dónde va a ir Juancito? ¿A qué jardín va a ir Juancito? Sea de la condición social que sea. Ahora, ese sentido común, yo les cuento, si ustedes ven la película Ciudad de Dios, van a ver que, por ejemplo, en Brasil no está impuesto, porque no existe un sistema educativo público, porque la educación no es un derecho, y porque en las grandes favelas, en las grandes villas miserias, por ejemplo, la favela Rocinha de Río de Janeiro tiene, ¿no?, prácticamente 6 millones de pobres, tiene más que la provincia de Tucumán, 3 veces más de la provincia de Tucumán de pobres. Los chicos no se plantean ir a los 5 años a las escuelas, ni los padres tampoco. A los 5 los chicos son traficantes y viven un promedio de vida de 17 años. Vean la película La Ciudad de Dios. Vean si los padres, por ejemplo, en una sociedad como Brasil, están preocupados para que sus chicos vayan a la escuela a los 5 años. Y es porque no hay sistema educativo público, ¿no? Y es porque no se ha creado este sentido común, que es un sentido común muy valioso en la Argentina, que se llama el sentido común del sujeto escolarizado, de la niñez escolarizada. Entonces, lo traigo este ejemplo para que ustedes comprendan qué significa en muchos casos y en particular en el aspecto educativo la sanción de una ley como la ley 1420, que fue crucial. Y por eso también, así como la sociedad civil le arrebató, por así decirlo, el control social de la población a la iglesia, haciendo que los nacimientos, los casamientos y las defunciones se anoten en el registro civil, no en las parroquias, el artículo 8, que generó una enorme reacción por parte de los sectores confesionales en la Argentina, que no aceptaban, después de 400 años de enseñar religión, de enseñar catecismo y de enseñar solo eso en las escuelas, ahora esa escuela comienza a enseñar lo que se llaman los saberes científicos. Vuelvo a repetir, ¿cuál va a ser el currículum escolar establecido por la ley 1420? Primero, la lectoescritura, enseñar a leer y escribir, la alfabetización, oral y escrita. Yo me acuerdo en los años 60, cuando yo iba a la escuela, ¿no?, 60 largo, ya hasta los 70, yo me acuerdo que a nosotros nos hacían pasar a leer, a recitar de pie frente al grado, no nos enseñaban solo a escribir o a leer en la letra, nos enseñaban a hablar la escuela, ¿no? Teníamos caligrafía, me acuerdo, para tener buena letra. Entonces, primero la lectoescritura, después las 4 operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Todo eso va a comprender la matemática escolar de ese tiempo. Luego, historia y geografía nacional. Luego, las ciencias naturales. En ese tiempo se llamaban botánica y anatomía. Y también, dentro de las ciencias sociales, la escuela va a enseñar moral y civismo. Ya no va a enseñar catecismo, ni va a enseñar, ¿no es cierto?, todo la Biblia, ni nada de eso, no porque esté mal, sino porque eso se considera, el Estado considera que el derecho religioso o la religión es una cuestión privativa y personal de cada familia sobre la que no puede legislar. Pero sí puede legislar sobre la educación. Profe, se estudia en una materia que se llama formación ética y ciudadana, o ética y moral. Exacto. Son las materias que se estudian ahora. Así es. En el tiempo en que yo iba a la escuela se llamaba moral y civismo. Va cambiando de acuerdo a los tiempos. Y por último, la escuela enseñaba lo que en ese tiempo se denominó higienismo. ¿Qué era el higienismo?
enseñarle a los niños la higiene personal, no la limpieza bucal, las vacunaciones. En ese tiempo ya aparecieron la vacuna contra la viruela, ¿no? Más tarde apareció la vacuna contra la difteria, contra el sarampión. Fíjense ustedes, todo lo que era el higienismo, todo era la forma de alimentarse. En ese tiempo se lavaban los dientes con ceniza y con lejía. La lejía es lo que hoy se llama la lavandina diluida, el ácido, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el ácido de la lavandina? No me voy a acordar, pero no importa. Y con eso se lavaban las bocas, o si no, se lavaban con ceniza, la ceniza que quedaban, ¿no es cierto? La ceniza, sobre todo caliente, en esa época en que no había antibióticos, era un gran desinfectante, lo mismo que el pimentón, para contener las hemorragias. Entonces, y si ustedes circulan por la escuela normal, van a ver que debajo de las escaleras hay como unas cosas, como una especie de gabinete, y si ustedes curiosean alguna vez que esté abierto, van a ver que en ese tiempo también se enseñan, con el higienismo empieza a enseñarse el cuidado de la boca. Y yo que entré a la normal en el año 91, entre el año 91 y 2000, y nunca supimos por qué, la escuela normal tenía un consultorio dental que atendía a los chicos del jardín de infante y de la primaria, y los dentistas lo pagaba la cooperadora. Hoy esos sillones están guardados, arrumbados por ahí, pero por ahí, en vez de crecer y de que esos derechos se extiendan al nivel medio, es cierto que la escuela es monstruosa, tiene una población de 4.000 alumnos promedio, pero fue una muy interesante experiencia tener atención bucal, por supuesto, una atención primaria, ¿verdad? No estamos hablando ¿Profe? Sí. Sí. Hay escuelas que la tienen, porque por ejemplo la Belgrano 229 tiene su odontólogo, y lo pone el CAPS, que está de la cuadra. Por supuesto, porque ahí se relaciona todo lo que es salud con educación, ¿verdad? Pero yo estaba contando el fenómeno de nuestra escuela, donde eso desapareció. La cooperadora que tanto nos cobra no los pagó más, ¿no? Y bueno, lo mismo que el gabinete psicopedagógico. Cuando yo iba a la escuela, con mis 3 hijos han ido a la escuela, somos normalistas de alma, yo a la escuela la llevo, ¿no?, adentro de mi corazón, porque he sido profesor del nivel medio desde el año 91 hasta el 2014, y mis 3 hijos han ido a la escuela normal, y yo puedo dar fe de cómo, por ejemplo, en la escuela había un equipo de psicólogos y de pedagogos que eran 6, 3 y 3, que teníamos un gabinete psicopedagógico muy bueno para la atención psicológica de los chicos, la contención, los problemas que tenían. Hoy eso brilla por su ausencia, chicas. Hay una sola persona que, por supuesto, no puede atender los 1.600 alumnos del secundario, los 600 alumnos del terciario y los del jardín de infantes. Pero bueno, ¿por qué les explico todo esto? Porque en los orígenes del sistema educativo, en la escuela y a través de la ley 1420, comienzan a enseñarse los llamados saberes sociales científicos, tanto, ¿no es cierto?, de las ciencias duras como la matemática o la geografía o las ciencias naturales, como de las ciencias sociales. Y al excluir la religión, la enseñanza de los saberes confesionales, las creencias, las supersticiones, los relatos, etcétera, etcétera, los llamados saberes no formales o no científicos de la escuela, esto va a producir un enorme conflicto con la Iglesia, que es lo que ustedes habrán leído de la rebelión de los obispos, ¿no es cierto?, el llamado de los obispos a no mandar a las escuelas donde estaba ausente Dios, y cómo se produce todo un movimiento de desobediencia civil, un movimiento, ¿no es cierto?, donde el nuncio apostólico, que es el representante, el embajador de Roma en la Argentina, en todos los países del mundo, el nuncio apostólico, encabeza un movimiento de desobediencia civil, lo enfrenta al presidente de la nación, convoca, ¿no es cierto?, a los fieles a que no manden a las escuelas, decía, a las escuelas sin Dios no manden a sus hijos. Y ocurre algo peor, comienza a amenazarlos, a los fieles, a suprimirles los sacramentos si enviaban sus hijos a la escuela, a no casarlos por la iglesia, a no bautizarlos, a no confirmarlos, a no permitirles hacerles la comunión.
Cuando se llega a ese plano, interviene el Estado. Interviene Roca, interviene los ministros, y se produce lo que se conoce en el año 1885 como las fuertes sanciones a la Iglesia Católica Argentina, donde el nuncio apostólico es intimado a abandonar en 24 horas el país, y todos los sacerdotes, vicarios, obispos, curas, etcétera, que participaron en el movimiento fueron cesanteados de sus cargos, quedaron sin trabajo. Ustedes no se olviden que el Estado los mantenía porque era la religión, es la religión oficial, era la religión oficial a partir de la Constitución del año 53. A los curas se les pagaba sueldo, a los párrocos se les pagaba sueldo, se los pagaba el Estado a partir de ese momento, ¿no es cierto? Y luego en la Constitución, la reforma constitucional, de las distintas reformas constitucionales del siglo XX y sobre todo la del 90, ya hemos visto que hasta el presidente, siendo divorciado, podía asumir. No, en la Constitución de 1853, acuérdense que si el presidente era divorciado, por ejemplo, o estaba separado, no podía asumir el cargo, tenía que estar legalmente casado. El caso más importante, si ustedes lo recuerdan como ejemplo, es el caso de Alfonsín. Ustedes no se olviden que Ricardo Raúl Alfonsín, que asume en el año 83, estaba separado de su esposa. No podía asumir el cargo, porque la Constitución establece que el presidente tiene que ser católico, apostólico, ¿no es cierto?, romano, y además estar legalmente casado. Entonces, ¿qué hizo? La llamó a su esposa, que no la podía ni ver, e hicieron una pantomima, dijeron que se habían reconciliado, fingieron todo un teatro de que eran una pareja legalmente constituida, y así pudo asumir Alfonsín la presidencia de la nación. Si estaba separado, no podía asumir. Si era judío, tampoco podía asumir. Y esto pasó con el gobernador Alperovich, ¿no es cierto?, en Tucumán, que fue el primer gobernador de credo judío que accedió a el poder ejecutivo provincial, siendo de otra religión que no sea la católica. Entonces, como ustedes podrán ver, este proceso también se llama el proceso de secularización social de las costumbres, ¿no? ¿Qué quiere decir secularización social? El progresivo alejamiento de pautas religiosas muy duras de la población a través de estas leyes laicas, y un proceso de convivencia social atravesado ya por otras cuestiones más mundanas, más terrenales, más concretas, donde la presencia sobre todo del flujo inmigratorio, la cantidad de personas que llegaban a la Argentina, que eran de distintos orígenes sociales, religiones, nacionalidades, exigían que esta sociedad sea una sociedad abierta y no atravesada solamente por el mandato de una religión. Simplemente estoy tratando de explicar, no estoy tomando postura. Eso ya, como hemos dicho, cada uno personalmente tiene su postura, tiene su credo y todo lo demás. Estamos hablando de políticas públicas, estamos hablando de políticas inclusivas, y estamos hablando de que no existen los horribles, ¿no es cierto?, sectarismos, las horribles discriminaciones, las, ¿no es cierto?, situaciones tan espantosas, que porque no sos de esto, o porque no crees aquí, o porque tu piel es más oscura que la mía, o porque vos sos esto, no sos parte de. Eso no es parte de una sociedad democrática, de una sociedad inclusiva y de una sociedad abierta, donde, como es sabido, todos somos iguales, más allá de nuestras diferencias personales. Y cuando digo todos somos iguales, me refiero para la ley, para el Estado y para la sociedad civil. Y cada uno resguardará dentro de sí, con mucha fe, con mucha, ¿no es cierto?, importancia, sus propias creencias, pero nunca pueden ser políticas de Estado. Como lo decía Wilde, el Estado tiene que ser neutro, porque tiene que albergar a todos y no excluir a nadie. Entonces, esto, como les decía, generó un conflicto religioso muy fuerte y terminó con la expulsión, ¿no es cierto?, del nuncio apostólico en 1885, y ustedes no se olviden que durante 16 años, entre 1885 y 1901, el Estado, ¿no?, el Vaticano, rompió relaciones diplomáticas con la República Argentina
por la sanción de la ley 1420. Recién en el segundo mandato de Roca, entre 1898 y 1904, en 1901 se restituyen las relaciones con la Santa Sede, ¿no? Así que bueno, todo esto es lo que está en el módulo que ustedes están viendo. Y por eso la clase versa sobre estos temas, de tal manera de que ustedes, cuando lean los materiales de lectura, cuando lean, ¿no?, los textos que respaldan la elaboración del cuestionario en el módulo, sepan lo que leen, tengan una referencia, o sea, la clase tiene ese sentido, darles lo que se llama el marco teórico o el marco contextual de por qué ocurren ciertas cosas. Porque si ustedes van al texto frío y no tienen las explicaciones ni las referencias del caso, no van a entender de qué se trata. Y los hombres del 80, ya entrando en un análisis, ¿no?, en este proceso de construcción de homogénesis social, es decir, de unidad nacional, de unidad política, de unidad simbólica, en este proceso de construcción del universo simbólico, de todas esas nacionalidades, de toda esa heterogeneidad que vive la Argentina, que se llama la era aluvional en ese momento histórico, en este proceso de identidad nacional, la acción de los hombres de los 80 fue una acción bastante interesante a mi modo de ver, ¿no? Fueron tipos bastante desinteresados y por eso les colgué esa crónica que yo escribí a pedido de un diario cuando se cumplieron los 100 años de la muerte de Eduardo Wilde hace ya un tiempo, y yo, como tengo información, como hice mis dos tesis, mi tesis de maestría y mi tesis de doctorado sobre el proyecto del 80, les brindé la información que tengo y también se las comparto a ustedes para que sepan quiénes fueron los agentes, los personajes históricos que participaron de este proceso. Bien, siendo las 21, vamos a abrir un pequeño cuadro de diálogo, no sé si lo quieren hacer por el chat o lo quieren hacer por ¿no?, de manera dialogando. Pero por lo pronto voy a ir contestando dos cositas. La señorita Mercedes Lazarte dice: profe, ¿puedes repetir cuál fue la ley que se sancionó en 1882? ¿A qué ley? Se sancionaron varias. Yo he enunciado 3 o 4 que son fundamentales. Primero, la ley del peso de moneda nacional. Segundo, la ley de unificación del sistema de pesos y medidas. En 1800, esa creo que es la del 82. 1883, la ley del registro civil. 1884, la ley del Código Penal. Y el mismo año, en julio de ese año, la ley 1420. ¿No? La señorita Dayana Gutiérrez dice que tiene una duda sobre el trabajo. ¿Cuál es su duda? Pregúntelo si quiere, haga la pregunta para que la escuchen todos, cosa de que la respuesta también sea para todas y todos. Sí, profe, mi duda es sobre por qué las gestiones de Roca sientan las bases de la Argentina moderna. Se llama Argentina moderna porque yo creo haberlo dicho en la clase 1, porque es la Argentina que supera los años tan conflictivos después de 1810 y 1880, que se llaman los años de las guerras civiles entre las dos grandes visiones que existían en ese tiempo de cómo iba a ser la Argentina. Usted no se olvide que en ese tiempo y después de 1816 es clara la diferencia que establecen las llamadas provincias poderosas, llámese Buenos Aires y Santa Fe, contra las llamadas provincias pobres, llámense las provincias del interior, ¿no es cierto?, Córdoba, Santiago, Tucumán, que no tenían puerto ni acceso al comercio internacional como lo tenían Rosario y Buenos Aires, y que tenían una situación económica totalmente distinta a la que tenían las provincias interiores, que tenían que ir a mendigar, como lo hacemos ahora, ¿no? Ahora lo hacemos a la coparticipación federal, y en ese tiempo las provincias le mendigaban, entre comillas, tanto al puerto de Rosario como al puerto de Buenos Aires, que les permite exportar cosas. ¿Y qué hacían los porteños y los rosarinos? Y les cobraban impuestos muy altos. Lo mismo cuando volvían, ¿no?, los
ingresos que se producían esas exportaciones. Entonces eso va a generar un conflicto muy largo, 70 años de guerras civiles, entre los llamados porteños y provincianos, unitarios y federales, ¿no? Entre el interior y el puerto, tiene distintas denominaciones. Entonces, Roca le pone fin a todo eso. Roca toma Buenos Aires, lo derrota al mitrismo e impone un gobierno federal, un gobierno respaldado por las 13 provincias, por la llamada Liga de Gobernadores, ¿no? Además el Ejército Nacional lo apoya, y entonces lo que hace es conquistar la ciudad-puerto e imponer por primera vez la letra constitucional del año 1853, en la que establecía que el gobierno iba a representar no solamente los intereses portuarios o no solamente los intereses de las provincias más favorecidas de la nación, sino los intereses de todas las provincias y los territorios nacionales y, ¿no es cierto?, los sectores que se van incorporando a la sociedad. Por eso se llama el inicio de la Argentina moderna. Una Argentina agroexportadora, todo lo que hemos explicado, una Argentina, ¿no es cierto?, con el territorio unificado, una Argentina donde se sancionan leyes que son muy importantes. Fíjense, hasta hoy la ley del registro civil lo rige. Yo les podría decir que hasta en 1888 ya teníamos una ley de divorcio. O sea, ¿cómo sería de avanzado el país que ni siquiera en Estados Unidos existía? Y ya en 1888 teníamos una ley de divorcio, que si bien no disolvía el vínculo, pero la ley de 1888 establecía lo que se llamaba la ley de separación legal de los cuerpos, cuando se comprobaba que uno de los cónyuges maltrataba al otro, lo reducía a la servidumbre, lo reducía al hambre, lo reducía a una vida, digamos, indigna. Tanto la mujer, y sobre todo la mujer, porque en ese tiempo y como ahora la sociedad sigue siendo machista, ¿no es cierto?, muchas veces la mujer se iba de la casa y se la acusaba de abandono de hogar, y la fuerza pública la traía encadenada, ¿no es cierto?, y le hacía pasar vergüenza delante de toda la gente. Entonces la ley esta de llamada de separación del hecho, de techo y de hecho, esta ley empieza a protegerla a la mujer. La mujer que demostraba que el marido la golpeaba, la maltrataba, la reducía a la servidumbre, los tribunales la protegían y le permitían irse de la casa. No disolvía el vínculo, pero sí le permitía a la mujer no seguir siendo objeto de golpes, maltrato y todo eso. Así que fíjese la progresividad histórica que tienen estas leyes, por eso se llama el nacimiento de la Argentina moderna. Y porque han pasado 140 años y muchas de estas leyes, con las adecuaciones propias del tiempo, siguen vigentes. Por ejemplo, la ley 1420. No sé si queda clara la explicación. Sí, profe, yo le quería hacer una consulta con respecto a eso también. En realidad no con respecto a la respuesta, sino con respecto a cómo le gusta a usted que estén formuladas. O sea, si le gustan así más largas las respuestas, más explicadas o más concisas. No, las respuestas tienen que ser explicativas, las respuestas tienen que ser argumentativas, porque a mí que ustedes me den una síntesis de 3 renglones no me sirve, no me demuestra que han leído y no me demuestra que han elaborado. Yo prefiero respuestas explicativas y argumentativas, y si es preciso hasta con ejemplos, como yo les ejemplifico, porque el ejemplo es un gran recurso educativo que permite relacionar la teoría con hechos. Si yo les hablo de la ley de registro civil y les hablo en el mundo así abstracto y no les cuento de George Stern, no les cuento de los matrimonios, no tiene sentido. No sé si me entienden. Bueno, sí, profe. A mí me gustan que las respuestas sean explicativas y argumentativas. Y no me puede decir, ¿no? Bueno, les voy a poner un ejemplo más. Si usted dice, los principios de la ley son 4 y me los enuncia, no sirve. Tiene que decir, obligatoriedad porque esto significa tal cosa. Si usted me escribe 4 o 5 renglones sobre la obligatoriedad, 4 o 5 renglones sobre la laicidad, 4 o 5, está todo bien, pero tienen que ser las respuestas un poquito explicativas y argumentativas, porque eso me demuestran que ustedes no solo no saben, sino que además saben escribir. No se olvide, el lenguaje no solo se aprende hablando, sino más se aprende escribiendo. ¿Me entiende? ¿O me entienden todos los que escuchan?
Profe, Sí. yo quiero hacerle una pregunta sobre, bueno, cuando empecé a ver todo el material, a leer, a ver los videos, después me puse a buscar un poquito más y un historiador argentino, creo, si mal no me recuerdo, Natalio Botana. Así es. Bueno, él hablaba que la generación de los 80, o él decía que era una oligarquía conservadora pero rara. Entonces como me quedé, supuestamente esta gente eran, para mí ese era el modo de los que hacían las cosas, eran medio libertarios. ¿Por qué la cataloga como oligarquía era la generación de los 80? Bueno, lo que pasa es que vos no te olvides que, bueno, lo que pasa es que tendríamos que discutir un poco por quién es Natalio Botana y cómo escribe, ¿no es cierto? Y yo entiendo lo que él quiere decir y vale la pregunta. ¿Qué quería decir? En ese tiempo, al no existir educación común, al no existir todo esto del que estamos hablando, solamente la llamada gente decente o solamente la gente con poder económico eran los que tenían posibilidades de hacer la política y dedicarse a la política. Eran aquellos que podían acceder a la condición de intelectuales, ¿no? Oligarquía quiere decir gobierno de pocos, no es una palabra, ya lo dice Aristóteles, ¿no? Ya lo dice Platón en su libro La República, él habla de las oligarquías. Las oligarquías sí, me recordé eso que usted me había dicho, sí. ¿No es cierto? Las oligarquías son los gobiernos de los privilegiados. Yo no quiero decir de los ricos solamente porque eso sería falso, porque hay muchos intelectuales en esa época, ¿no? Que no tenían mucho dinero y que eran intelectuales muy importantes, el mismo, ¿no? El mismo Eduardo Wilden, que venía, Bueno, sí. no era un tipo de dinero, pero era médico. Entonces eso lo transforma en un miembro de un sector minoritario que eran los dueños de la política, de la cultura, de la alfabetización. Por eso se llama oligarquía. El problema no es que sea oligarquía en sí misma. El problema es qué es lo que hacen. Es decir, los seres humanos, más allá de su condición social, no son importantes muchas veces solo por esa condición, son importantes por sus actos. Entonces lo que nosotros tenemos que juzgar o considerar históricamente, más allá de esa condición, era si eran seres humanos que hicieron las cosas atravesados por el interés de desarrollar el país o de hacer cambiar las condiciones de vida del país, o si eran personas que solamente les interesaba llenarse el bolsillo, como se dice ahora, ¿no? Y yo creo, por ejemplo, que tipos como Irigoyen, como Roca, qué sé yo, tipos muy valiosos que hasta vendieron sus bienes, como le pasó a Roca después que enviuda. Roca enviuda muy joven, su esposa muere de tuberculosis y él vende porque por herencia él se transformó en un tipo rico. Usted no se olvide que Roca viene de una familia pobre y Roca viene de una familia, ¿no es cierto?, monteriza, donde el padre era militar y no tenían muchos bienes, pero él por un casamiento favorecido se vuelve, ¿no es cierto?, un terrateniente con propiedades en Córdoba. Bueno, no se olvide usted que después que él queda viudo, se desprende de esas propiedades para iniciar su carrera política y con ese dinero, ¿no es cierto?, sufraga su carrera política. Hay una biografía muy interesante de Roca, se llama Soy Roca, ¿no?, escrita por un historiador que ya me voy a acordar, cuando se me corre el coágulo de colesterol de la cabeza le voy a mencionar el nombre, ¿no? Y que es muy buena, ya se la voy a mencionar, y ahí cuenta todas estas cosas. Entonces, lo que quiero decirle es que sí, en ese tiempo se llamaban, ¿no es cierto?, sectores conservadores, se llamaban minorías. ¿Por qué? Porque no existía el acceso de las mayorías a los bienes culturales, no solo a los bienes materiales, sino a los bienes culturales de la sociedad. Las mayorías estaban excluidas porque eran analfabetas, porque eran peones, porque eran gente de, ¿no es cierto?, o los inmigrantes que llegaban con una mano atrás y otra adelante y no tenían ni derechos civiles ni derechos políticos, salvo los que le daba la Constitución, cuando se naturalizaban como argentinos. Por ejemplo, el artículo 14 bis, el derecho a enseñar y a aprender. Pues ese derecho lo lograban cuando se naturalizaban o cuando se nacionalizaban, ¿no? Entonces, ¿por qué de ese tiempo las minorías eran las que hacían la historia, como dice Arturo Jauretche? Bueno, porque las mayorías estaban excluidas. Y así pasa. Ahora,
Cuando vos sancionás una ley donde decís que todos los niños de 5 a 14 años tienen que ir a la escuela, estás abriendo el camino a estos procesos de inclusión social que son muy importantes. Entonces, volviendo al principio, no interesa tanto si eran oligarquías, minorías, si eran sectores, ¿no es cierto?, elitistas. Más allá de eso, interesa lo que han hecho. Lo que queda es la obra, ¿no? Se pierde en la historia el origen de Miguel Juárez Celman, concuñado de Roca, casado con la otra hermana de la viuda de Roca, con la chica que fue viuda de Roca, que murió muy jovencita, y que también fue presidente de la nación y lo sucede a su concuñado. Y pertenecían ellos a la mejor sociedad de Córdoba. Bueno, de eso nadie se acuerda, de Juárez Celman se acuerdan por la revolución del 90 y por el tremendo, ¿no?, crack y boom inflacionario que se generó en el 90, ¿no? De eso se acuerdan de Juárez Celman, pero nadie se acuerda de Juárez Celman porque sancionó la primera ley de divorcio, no vincular, sino de divorcio de hecho en la Argentina, por ejemplo. No sé si se entiende lo que le estoy diciendo. Sí. ¿No? Podría decir que Botana por lo que hace un poquito tendencioso, ¿no? O sea, lo ubica en su contexto social a la generación de los 80 y lo nota como conservador simplemente por el origen de dónde viene y cómo se juntan y no tanto por la obra, porque la obra claramente no es conservadora, lo que no es, por todo lo contrario. Es que ese es la diferencia entre, por ejemplo, un Mitre y un Roca, ¿no? Mitre, que era un tipo que expresaba la flor y nata del conservadurismo porteño, ¿qué hace? Los colegios nacionales para los jóvenes del nivel medio, que provenían de las familias más paquetas, los que iban a ingresar a la universidad, o sea, una educación totalmente selectiva. En cambio, Roca pone el énfasis en la educación primaria, donde tenían que entrar todos y todas. Esa es la diferencia entre un tucumano que venía de lo que se llama el patriciado tucumano. ¿Qué quiere decir? Los sectores, ¿no es cierto?, que no son la oligarquía, pero que son sectores acomodados, porque José II Roca, que era coronel del ejército de San Martín, bueno, era un oficial del ejército y tenía un lugar social, tenía un estatus social, ¿no es cierto? Entonces, el patriciado no es lo mismo que la oligarquía, o no es lo mismo que los sectores terratenientes de la provincia de Buenos Aires, que eran radicalmente opositores a Roca, ¿no? No se olvide usted, ¿no? Entonces, la política de Roca va a ser una política nacional y relacionándolo con lo que preguntó la señorita Gutiérrez, va a sentar las bases del Estado moderno argentino, ¿no? A diferencia del planteo de Mitre, que era solamente darle educación a los sectores medios en los colegios nacionales y a los sectores medios pudientes. Y eso solamente iban a entrar a la universidad. Si no hubiera sido lo que vamos a ver después nosotros, la reforma universitaria 1918, hecha ya en el marco del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen, la universidad o este nivel de educación superior no universitaria nunca hubiera sido de libre acceso a todos y todas las personas de la condición de ustedes o de mi condición, porque mi papá era obrero analfabeto que tenía hasta 6º grado, obrero petrolero de YPF, tocaba el bandoneón y era semianalfabeto. Y su hijo, como él me decía, ya cuando estaba muy orgulloso de que su hijo había terminado la universidad, que para él era una cosa, ¿no? Una cosa. Que ahora el hijo hay que inventar un doctorado más para que siga estudiando y se reciba. Claro. Bueno, pero ahí aparece este concepto que en la Argentina nosotros lo despreciamos, porque también es un sentido común y que no lo valoramos. Y eso se lo ve, por ejemplo, no solo con el tema de la educación, sino con la salud. El tema es que en la Argentina nosotros tenemos un hecho sociológico que se llama movilidad social ascendente, ¿no? El hijo de un peón puede ser abogado, el hijo de un peón puede ser ingeniero, el hijo de un peón puede ser profesor. Es decir, puede no repetir la historia de la fatalidad de cuna y de clase. En otras sociedades, y vos fíjate los negros en Estados Unidos, los chicanos, ¿no?, los llamados espaldas mojadas, no van a ingresar a la universidad nunca. ¿Por qué? Porque tienen que pagar miles y miles y miles de dólares. Yo tengo un amigo que es doctor en letras, que vive en el estado de Nueva York.
él, siendo un profesor universitario, para que su hijo estudie en la universidad, sacó un crédito hipotecario, hipotecó su casa durante 18 años para pagarle la universidad a su hijo. Si no le pagaba la universidad a su hijo con ese crédito hipotecario, si él no lo pagaba el crédito, se quedaba sin casa, se iba a vivir bajo el puente. Porque no es lo mismo estudiar en la Argentina que estudiar en otro. Y nosotros no valoramos eso, nosotros es como que nos dan, como que está bien desde arriba. No, en otros países no. Nosotros admiramos otros países donde las posibilidades de movilidad social ascendente no existen, ¿no? Salvo Francia, que es el modelo que nosotros hemos tomado de la instrucción pública. Ustedes vayan a Inglaterra a estudiar, ¿no? En Inglaterra hay dos clases, los privilegiados y la world class, los de abajo. Eso no llegan a la universidad nunca, no llegan ni al secundario. No tienen ley de educación común en Inglaterra como tenemos nosotros la ley 1420. No sé si se entiende. Entonces nosotros creemos que todo esto es que se dé en todo el mundo, que la educación es gratuita, que los hospitales son gratuitos. ¿Cuánta gente se muere en Brasil hoy día por COVID porque no tiene acceso a la posibilidad de pagar un hospital? ¿No? Ojo con eso. Nosotros muchas cosas no valoramos. Nos han hecho creer que vivimos en un país de mierda, y perdónenme la expresión un poco académica. Y yo les digo, chicas y chicos, vivimos en un país bastante rescatable, valorable e importante del mundo. Nosotros hemos incorporado a la mujer en 1870 al magisterio. Bueno, ni Alemania, ni Austria, menos España, menos Inglaterra, incorpora a la mujer al magisterio. Y entonces nosotros, ¿qué somos? Somos un país de vanguardia, pero nos han hecho creer que somos imbéciles. Entonces no es así. Entonces por eso hay que estudiar esto, para valorar las cosas en su justa medida, no para creernos, porque tampoco, ni nos creemos geniales, pero tampoco estamos en el fondo del tarro de la basura, ¿no? La Argentina, acuérdense, con México, les doy un dato más, con México y Argentina fueron los dos países que en el año 80 tuvieron educación pública, sistema educativo público, magisterio femenino. ¿Cuál fue la diferencia? En México fue confesional, no pudieron, como quien dice, excluir a la iglesia de la cuestión educativa. En la Argentina fue el único sistema educativo no confesional y con neutralidad religiosa. ¿Me van siguiendo? Bueno, me alegra que les interese, me alegra si les parece bien cómo se dicta la materia, ¿no? En algún momento cuéntenme. Exactamente, señorita Orquera, Félix Luna. Ah, Félix Luna, sí, Félix Luna. Y la obra es una biografía histórica. Una novela Roca, biográfica le llaman. Exacto, se llama Soy Roca, que es la manera en que Roca le contesta a Sarmiento cuando Sarmiento lo quiere ningunear, ¿no? Lo llama a su despacho y entra a Roca, un joven, ¿no?, ministro de instrucción de teniente coronel, entonces le dice, buen día, le dice, yo soy Sarmiento, le dice Sarmiento. Y Roca lo mira y dice, buen día, soy Roca, como diciéndole, no te me vas a llevar puesto tan fácil. Claro, no se querían para nada, ¿no? No, para nada. Mitre y Sarmiento. Le dio un par de cosas también ahí, papá de Dios, se daban con todo. Así es. Ni Mitre ni Sarmiento tenían simpatías con Roca. Sarmiento y Mitre eran unitarios. Roca expresaba ese federalismo del interior que como se dice. Bueno, chicas, chicos, ¿qué es secularización, señorita Lazarte? Es el progresivo alejamiento de las llamadas, ¿no es cierto?, conductas dogmáticas, conductas religiosas. Una sociedad se seculariza cuando se abre a otros pensamientos, a otras corrientes, a otras culturas, como va a pasar en la Argentina del 80. Usted no se olvide, los inmigrantes no solo traían su presencia, traían su cultura, su lengua, otras costumbres, otras formas de ver el mundo. Entonces la sociedad argentina se vuelve cosmopolita, quiere decir abierta, y secularizada. ¿Qué quiere decir secularizada?
que la gente se empieza a ocupar y a preocupar por las llamadas conductas mundanas, a vestirse bien, a comer bien, a disfrutar de los placeres terrenales, a no vivir con tanta penitencia, tanto catecismo, y a ocuparse, ¿no es cierto?, de lo que se llaman, ¿no?, los placeres terrenales, ¿no? Eso es secularización. En los años 80 comienza a producirse eso en la sociedad argentina. No sé si hay otra pregunta, si hay otra... ¿Profe? Sí. ¿Cuál sería, acá leyendo el programa, cuál sería este paradigma de la instrucción pública? Eso es objeto de la clase que viene, pero es lo que va a producir bien. Roca. Pensaba que ya lo había dicho y no lo había anotado. No, porque eso es el módulo 2 y empieza el módulo 2 con eso, pero se lo cuento brevemente. El paradigma de la instrucción pública para ciudadanos libres e iguales, porque ahí a ese sujeto le falta el predicado, proviene, ¿no es cierto?, de un intelectual francés que se llama Condorcet, el marqués Jean-Baptiste de Marittec. Bueno, yo no sé francés, no importa. Condorcet le decían él como nombre de revolucionario de la Revolución Francesa. Condorcet establece que la educación tiene que ser un derecho y la educación tiene que ser provista por el Estado, que tiene que existir un Estado docente, tiene que existir, ¿no es cierto?, un presupuesto público, y solamente así al pueblo se lo puede culturalizar. Por eso aparece el concepto en el paradigma de la instrucción pública, la educación de la ciudadanía. Y esa ciudadanía no tiene que ser libre e igual, ¿no? Porque igualdad solamente se produce no en el plano económico, sino que se puede producir en el plano cultural, que era lo que estábamos hablando recién. Cualquier hijo, ¿no?, de vecino puede ir a la escuela y llegar a ser abogado. Entonces el paradigma de la instrucción pública es aquel paradigma que establece que la educación es un derecho, que es un derecho inalienable, es un derecho sufragado por el Estado y está destinado sin discriminación a todos los habitantes de esa sociedad. No sé si soy claro con eso. Sí, profe, muy bien, muchas gracias. Pensaba que ya lo había nombrado en alguna parte de la clase y yo no lo había escuchado. Esa ya es la parte 2 del programa y corresponde a la clase que viene. Bueno. Claro. Bien, muchas gracias, profe. No, por nada, al contrario. Yo me quedaría hablando con ustedes hasta que las velas no ardan, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Lamentablemente, vuelvo a repetirles, el miércoles no vamos a dictar la clase esta porque yo tengo exámenes. Así que bueno, queda grabada de todos modos para la clase que viene, para que ustedes lo escuchen cuando los que no pudieron asistir, cuando puedan. Muy bien, chicos, chicas, buenas noches, que la pasen bien. Buenas noches, profe, buenas noches a vos. Tengan noches, una buena semana, cuídense mucho, está dura la pandemia. Buenas noches, chao.